¿Cómo estás, navegante? Buenas noches. Bueno, estamos acá en un programa más de segmentos. Bueno, hoy nos vamos a comprometer en hablar de un tema, digamos, interesante, misterioso, y que lógicamente tiene que ver con geopolítica, pues es nuestro canal. Ahí en Navegante he estado en paro cierto tiempo haciendo ciertos proyectos personales, profesionales, pero estamos en camino, Navegante, a seguir creciendo. Así como yo, tú también debes crecer en toda índole de tu vida. Entonces, para esto hay algunos temas que son interesantes y que tienen mucho que ver con estas cosas. Entonces, el día de hoy, Navegante, vamos a hablar de el Conde de Saint Germain. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este señor? ¿No? Y ustedes lo van a poder ver en diversos videos que pueden encontrar en otros canales en YouTube o en todo caso en Google, o se pueden remitir a libros. Puedes encontrar a este personaje enigmático. Pero ¿quién es en realidad? Este señor supuestamente no tiene una identidad, digamos, original o oficial. Se le atribuyen varios nombres. En el camino, como ustedes saben, a estos personajes que nos toca narrar su situación, ¿no? Es por algo especial que han dejado o están haciendo, o en todo caso siguen haciendo historia de una u otra forma entrelazada con los problemas actuales. Bueno, el Conde de Saint Germain supuestamente es el judío errante. ¿Quién es el judío errante? Bueno, narra la historia que en los años aproximadamente 1000, 1100, o sea, en la época del siglo XI, mejor dicho, ¿ya? En el siglo XI, las tropas de los cruzados, ustedes saben, los cruzados eran un ejército del Papa, el ejército europeo que fue a recuperar la Tierra Santa, ¿no? A las tierras islámicas. De eso hemos hablado en un video anterior, ¿no? ¿Te acuerdas, navegante? Hemos hablado, tenemos un video en el que hemos hablado cuando hablamos de Palestina, la guerra que hay en la Franja de Gaza, ¿no? Y también en los reportes que hice con respecto al Imperio Austrohúngaro y al Reich alemán. Ahí también hemos hablado con respecto a los cruzados. Bueno, ¿qué narran? Narran que los soldados se cruzan con un hombre que manifestaba tener larga vida y que había conocido a Jesús y que había estado, digamos, en los tiempos del Imperio Romano, que tenía larga vida. Pero los cruzados venían derrotados. Lo llevan ante el comandante y este les narra que cuando Jesús estaba cargando la cruz, yendo hacia su calvario, hacia su crucifixión, trata de buscar sombra en el techo, en el alero de una de las casas de los judíos. Y uno de ellos sale y le dice que no puede quedarse aquí, que tiene que seguir su camino, que se vaya, que se retire. Lo echa prácticamente a nuestro Señor Jesús. Pero lo hace por miedo, que tiene al ejército romano, porque el ejército romano estaba pues ahí, ¿no? Milimétricamente controlando las regiones. Y este señor lo bota despóticamente, con una actitud muy, digamos, despreciable. Y entonces Jesús le dice: el día de hoy yo voy a terminar mi día y voy a descansar. Voy a terminar de caminar y descansar. Pero tú no vas a descansar ni vas a dejar de caminar hasta que yo vuelva. Y Jesús se retira, ¿no? Apunta el latigazo de los soldados romanos y va a su calvario, a lo que ya conocemos, ¿no? Lo que tantas veces hemos visto en los programas ¿no? De la religión cristiana y de la religión católica. Esa parte de la historia ya la conocemos. Y entonces es ahí donde este señor prácticamente es condenado o maldecido
a navegar y caminar por la vida navegando. Entonces, ¿qué es lo peculiar de este señor? ¿Qué es lo peculiar de este judío? Que este judío, a través de la historia, va de pueblo en pueblo, se sale de su lugar, tiene que cambiar de forma de vida porque no envejece, sigue lo mismo. Al principio de repente le parece que es una, digamos, una bendición, ¿no? Pero ve cómo se mueren su esposa, ve cómo se mueren sus hijos, cómo se van muriendo sus familiares cercanos. Y ya no le parece una bendición, ya le parece más bien una maldición. Tiene que ver los horrores de las épocas de la vida, pero se apega, entendiendo su situación, hacia, digamos, los acontecimientos más históricos que había en los tiempos. A través del tiempo sigue él caminando y errando, ¿no? Como un errante por todo el mundo, por Asia, por Europa, por África, ¿no? Por América, por todos lados. Entonces, ¿qué ocurre con este señor? Los registros, digamos, más acaudalados, o los registros más llenos que tenemos de este señor, son de la época del rey Luis XV de Francia. Porque es ahí donde prácticamente se le documenta su trayectoria, su vida. Pero en esas épocas suponían de que él era el hijo de Mariana de Neoburgo, de España, viuda de Carlos II, o sea, un hijo bastardo, digamos, ¿no? Entonces tuvo que ser entregado, pues, al nacimiento, ¿no? A haber sido adoptado en otra familia, pero la madre tendría que asegurarse de mandarle la sustentación. Hubo problemas ahí por el hijo bastardo, ¿no? De esta reina viuda. Entonces, él, cuando se presentaba en las cortes francesas, se presentaba como una persona muy lujosa, muy, digamos, adinerada, muy culto, muy sabio, ¿no? Fácil de manejo de palabras, multilingüista, hablaba inglés, hablaba alemán, hablaba francés, sabía hablar árabe, hablaba en turco otomano, hablaba arameo, sánscrito, hablaba griego, muchas lenguas, ¿no? Y conocía muchas historias. Entonces es por eso que era, digamos, muy bien recordado, muy bien, digamos, en esa época, muy bien documentado. Porque los caballeros y los nobles de la élite de Luis XV documentaban, ¿no? Los encuentros y los, digamos, anécdotas, las peripecias y las actividades que hacía este señor del conde de Saint Germain, ¿no? Entonces, a través de su vida, este señor inclusive llega hasta Rusia, apoya a Catalina la Grande en 1760 para llegar a ser reina. Hay una conspiración en el gobierno para tratar de matar a Catalina la Grande, para que ella no asuma, ¿no? Para que no sea zar de Rusia, la primera zarina. Entonces, él está metido ahí. Aparte de eso, el conde de Saint Germain es de la logia de los masones. Se ha unido a los Rosacruces. Él es un fundador de la Orden de los Caballeros de Malta. También ha sido miembro de los Caballeros Templarios. Conoce varios secretos. Es rico y adinerado. Le da, digamos, esa facilidad de entrar. Pero digamos, caballero errante de supuestamente larga vida o inmortalidad, pseudo inmortalidad tal vez, también tiene sus problemas, también tiene sus necesidades, también tiene, digamos, sus condenas. Es una cruz grande que la que tiene que cargar, ¿no? Aprovecha de repente su situación en algunas ocasiones, pero no todo le sale bien, ¿ve? A través del tiempo se ha hecho un buen músico. Él es bastante diestro con el piano, pero es mejor con el violín. Maneja varios instrumentos musicales de viento, es lo que más le gusta, es lo que más sabe. Hay una anécdota en la que el señor de la oscuridad le enseña una melodía a un sujeto en sueños,
y le hace ver la mejor, digamos, composición sinfónica con una flauta. Y este señor lo replica, o trata de replicarlo, al despertar del sueño. No le iguala, pero trata de igualarla. Y cae, pero tan bien en su época, que es considerado como, digamos, una eminencia en su época, ¿no? Justamente en estas épocas. Se presume que este señor habría sido también el conde de Saint Germain. Hay anécdotas con respecto a eso, que sería tema de otro video. ¿Recuerdan ustedes del flautista que se lleva a los niños? Sujetos misteriosos, ¿verdad? Que están por ahí. Pero estos señores siempre están apegados a la política, gracias a sus, digamos, vastos conocimientos. Porque no solo es músico, es inventor. Es una especie de curandero, chamán. Es un doctor. Sabe ciertas técnicas y tiene varias, digamos, pociones mágicas entre sus propiedades, entre sus pertenencias, con las cuales él puede revitalizar la vida de un moribundo y de un enfermo. Sabe bastante política, de estrategia militar, cuántos combates y guerras y batallas con las que ha pasado. Sabe de historia, conoce bastante de guerras anteriores, con las cuales logra aconsejar a sus nuevos amigos. Pero, ¿cómo llega a la corte de Luis XV? ¿Cómo se hace conocido ahí? Bueno, narra la historia de que este señor conoce al duque de Belle-Île, a un general francés, Charles Louis Auguste Fouquet. Este general francés está atrapado en la guerra de los 7 años. Está atrapado en la guerra de la sucesión austriaca. Una guerra entre Francia, ¿no?, sus aliados de Francia, contra los aliados de Austria. O sea, ¿de dónde sale esta guerra? ¿Cómo, digamos, comienza, no? Nace de, digamos, las diversas rivalidades que hay entre las potencias europeas por sus colonias de ultramar, por sus colonias que tienen también y territorios anexados dentro de la misma Europa. Porque, miren, por ejemplo, ¿no?, el rey Carlos VI de Austria, que es el que inicia digamos, esta controversia, tiene una hija, María Teresa, y ella es su única heredera, no hay más heredera. Entonces, Carlos VI de Austria es archiduque de Austria, es rey de Croacia, es el duque de Milán, es rey de Hungría, tiene a su cargo el reino de Baviera, tiene el ducado de Nápoles, de Países Bajos de Austria, tiene varios cargos. No sé si usted recuerda, en esa época existía el Imperio Austrohúngaro. Bueno, este señor era el emperador de todos esos reinos, y a su sucesión solamente estaba su hija. Pero había una ley, que no le permitía heredar su reino o todo su, digamos, todo su imperio a una hija, la ley sálica. La ley sálica prohibía de que las herencias, digamos, de territorios, de reinados, de imperios, sean cedidos a hijas mujeres, solo permitía hijos hombres. Pero el emperador Carlos VI, ¿qué es lo que hace? Hace la famosa, digamos, una ley, ¿no? Le llaman la famosa, la sanción pragmática, con la que delega todos estos reinos a su hija. Pero los demás reyes no le aceptan. Entonces fue, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que estalle en esa época la guerra franco-austriaca. Pero Francia no venía sola. Francia, ¿no?, estaba, digamos, tenía apoyo de prácticamente España, tenía apoyo de Prusia. Como ustedes ya saben, Prusia es el imperio alemán, ¿no?, el Reich alemán. Y también de Baviera. Y miren, hay algo curioso, ¿no? Austria lo apoyaba Inglaterra, Holanda y Cerdeña. Entonces, ¿qué pasa? Francia prácticamente no acepta, no reconoce a María Teresa
como emperadora del Imperio Austrohúngaro, o como heredera del emperador Carlos VI, y reclama territorios, conjuntamente con Prusia. Prusia, que era el rey alemán, el segundo rey alemán, también reclaman territorios y no reconocen, como lo hacen ahora, no quieren reconocer a Maduro, ¿verdad? Entonces hay leyes que prohíben y hay leyes que no lo prohíben. Pero en esas épocas, el mismo rey, el emperador del Imperio Austrohúngaro, se inventó su propia ley, ¿no? La sanción pragmática en la que delega a toda su hija y entra Francia en guerra. Entonces, en esas guerras, el conde de Bellit, o el general del que estamos hablando, Charles Louis Auguste Fouquet, estaba en plena guerra, en la guerra de los 7 años, entre Francia y Austria, ¿no? En esta guerra, el general está muy herido y está prácticamente al borde de la muerte. Entonces, al estar al borde de la muerte, estar muy herido, ya los doctores ya no podían hacer más porque ya estaba, como que digamos, condenado. Entra un soldado muy apresurado y muy misterioso a la tienda del rey. Es, digamos, permitido por su comandante, porque quería salvar la vida al general Fouquet. Y le dice al doctor: doctor, hay afuera un hombre que manifiesta que puede salvar al general Fouquet. Y el doctor, que era un doctor eminente de su época, dice que no lo va a permitir, que de repente es un espía de los enemigos que lo han traído para rematar al general. Pero le dice el soldado que es prácticamente es un viajero que ellos se han encontrado en el camino, y las tropas que están haciendo guardia por los caminos de entrada y salida de esas zonas de combate le han intervenido para hacerle pregunta a dónde va, quién es, y no ha querido contestar. No quiere contestar quién es, no quiere contestar a dónde va, no quiere contestar de dónde viene. Se ha resistido, entonces por eso ha sido capturado. Se estima que es de repente un espía. Y en su carruaje lleva algunos artículos y algunas cosas que son muy extrañas, le dice. Pero el general Charles Louis Fouquet, que estaba echado en una cama, digamos, en la tienda de campaña, escucha todo esto y le dice al soldado que venga. Lo llama. El doctor mira y le dice: dale permiso que venga. El soldado va y le cuenta lo mismo al general. Y el general, como ya está al borde de la muerte, le dice a su doctor: tal vez igual voy a morir. Así es que no hay, digamos, problema en que se intente, a ver qué pasa. Y hacen pasar al extraño, quien se identifica como el conde de Saint Germain. Y dice, evaluando la situación médica del paciente: yo puedo salvarlo. Verifica su estado, le toma la mano, le toma el pulso, verifica la fiebre, el color de su lengua, de sus ojos, y dice: todavía es tiempo, todavía hay tiempo. Y le dice el general: no, Charles Louis Fouquet, pero ¿qué pides a cambio? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo dar yo a cambio? Y le dice que simplemente lo dejen ir, que lo dejen libre, que dejen que pase. Solamente pedí eso. Y le dice: bueno, está bien, dice, pero si es que yo me sano, voy a concederte esa petición. Entonces él va a su carruaje, es permitido sacar sus artefactos, y estos artefactos saca ciertas, digamos, artilugios y unos pomitos de vidrio con ciertos líquidos de colores muy extraños, algunos brillantes, algunos fosforescentes, que son extraños para la época. Pero él toma uno de esos, toma otro de estos, toma una bandeja Pyrex en miniatura, hace unas combinaciones, saca unas cucharas de mediciones y le da, digamos, el porcentaje correcto para el tratamiento del general. Lo hace beber combinado en agua y le dice al general: mi general, descanse usted, mañana usted va a estar bien. Amaneciendo al día siguiente, cuando todos los soldados pensaban de que el general estaba ya, digamos, tal vez muerto, y el conde de Saint Germain estaba tras las rejas, ¿no?, detenido,
el general abre los ojos, se levanta y solicita que le traigan comida, porque tiene hambre. Y es así como se recupera. Y cuando se recupera y comienza a fortalecerse, el conde Saint Germain lo va asistiendo y le va dando estas mismas medicinas, ya en porcentaje más mínimo, para que levemente comience a mejorar. Y así es que mejora y se sana. Y el general Charles-Louis Fouquet le pide que no se vaya, que se quede con él, se quede un tiempo todavía. Tiene otros pacientes, tiene otros soldados que están mal. Va atendiéndolos y los va, digamos, sanando a estos soldados. Y mientras se desarrolla la guerra, todavía sigue en la guerra de los 7 años. Entonces es ahí donde estamos hablando del año 1740-1746. ¿Ya? O sea, eso es para tener, digamos, bien en claro la época. A ver, la guerra de los 7 años comienza en 1740 y termina en 1748. ¿Ya? Esa guerra entre Austria, los aliados de Austria, Francia y sus aliados. O sea, guerra de coaliciones en Europa. Entonces es ahí como el conde de Saint Germain le va contando, le va narrando historias, le va narrando peripecias que ha vivido. Y es más, le dice: mi general, usted en la posición que está en una posición delicada, usted debería replegar a sus tropas de acá y de allá, y debería usted mantenerlos en esta posición y atacar estos flancos que son más débiles. Parecen fuertes, pero no son fuertes, porque mire, acá la geografía del lugar está vista de que puede resistir esta parte. Entonces le aconseja cómo llevar a su ejército, lo que no es bien visto por los segundos generales y los oficiales de alto rango del general, ¿no?, Charles Fouquet. Entonces dice: si este señor ha tenido la capacidad de salvarme la vida, es posible que de repente a mí tenga la capacidad de salvarme la guerra. Y es así como, gracias a su experiencia militar, el señor Saint Germain da unos consejos de guerra como asesor de guerra del general Charles Fouquet, quien logra ganar en varias batallas. Logra asediar al enemigo, logra acorralar al enemigo, y funcionan todas las estrategias. Eso es lo mejor todavía. Y una vez que han funcionado las estrategias, todavía llega a obligar a las tropas enemigas a que se rindan. Y las tropas enemigas también tenían refuerzo, porque también habían ejércitos turcos otomanos metidos en la guerra apoyando al Imperio Austriaco. O sea, era una combinación, digamos, de países o de potencias de la época en la que habían estado luchando. Y entonces vienen las delegaciones de la coalición enemiga a la tienda de campaña del general Charles Fouquet y comienzan a debatir cómo serían las negociaciones, no tal vez para la rendición, pero sí para un armisticio o una retirada, para que, digamos, la guerra no continúe, vista de que la coalición austríaca está aplastada o está ya llevando al borde de la perdición. Entonces el general Fouquet le estaba dando una salida lógicamente, digamos, venerable para él y para Francia. Entonces, en el medio de esa, digamos, debate entre estos señores, las coaliciones enemigas están debatiendo, están deliberando entre ellos, y hay personas o generales turcos que están apoyando a Austria. Y estos señores están hablando en otomano y están conspirando cómo tratar de engañar al general, ¿no?, Charles Louis Fouquet y a su ejército francés, para que ellos sean engañados y sean arrasados junto con las tropas de Prusia. Van a simular una rendición falsa. Y Saint Germain le dice esto al general. Y le dice el general: ¿y tú cómo sabes eso? Es porque yo hablo otomano. Ah, ¿hablas otomano? Así es, mi general, dice. Están hablando de esta forma y de esto, y están manifestando que su flanco débil de usted han detectado porque tienen espías. Gracias a toda esa información, el conde de Saint Germain se gana, digamos. Se gana la confianza de Charles Louis Fouquet. Luego de estas guerras, que salen bien libradas para Francia,
Luego de ellos regresan a Francia y este general, Charles, ¿no?, Fouquet, le presenta al rey Luis XV de Francia al conde Saint-Germain, con una persona interesante, con una persona bien letrada, con un experto en música, en guerras, como un experto en medicina, un experto tocando los instrumentos de viento, porque también animaba y contaba historias. Inclusive habían reunión de obispos, reunión de cardenales, de gente muy ilustrada en lo que es la iglesia cristiana, y él muchas veces le corregía ciertos datos que él sabía tan pero tan a la perfección, que es como si él mismo lo hubiese vivido, y le decía de esa forma: estoy yo informado de esto no es así como pasó, usted está equivocado, mire, no se ha comprendido bien la lección, no ha sido el mensaje es esto, y los llevaba por el camino, digamos, correcto, y muchos se sorprendían. Debatía y tenía bastante argumento de juicio, y recordaba muy bien quiénes eran las personas que habían participado. Inclusive habían cuadros de los concilios, el concilio de Trento, el concilio de ¿cómo se llama? El concilio de, déjame ver, lo tengo acá en la mente, de Nervia. Los apóstoles que habían estado metidos allí, los obispos que se habían reunido, habían sido, digamos, una reunión con el emperador Constantino I de Roma, ¿eh? Y habían tratado de ver cómo era la forma de aceptar la iglesia católica, cómo iba a entrar, ¿no?, en Europa, en vista de que había sido años anteriores, había sido perseguida, había sido, digamos, cruelmente seguida y casi, digamos, hasta su extinción, ¿eh? Entonces, él recordaba todo eso, Entonces, gracias a todo esto, el conde de Saint-Germain se gana una posición ahí. Pero luego de esto, el conde de Saint-Germain también participa como, digamos, agente plenipotenciario y como representante de la corona de Francia. Se va a Inglaterra, se va a Holanda, hace viajes, se va a La Haya. Allá visita a embajadores, a gente adinerada, al gobierno del otro lado, para tratar de conseguir algunas mejoras para el gobierno de Francia, ¿no? Entonces, de esta forma, es como él llega a pasar por varios lugares, pero en el camino los iban reconociendo. Habían varias personas que los reconocían de épocas anteriores. Entonces, la baronesa de Bonjourgin, en 1744 más o menos, le dice: ¿cómo está su papá? Le dice, en una reunión, en una fiesta que habían tenido. Le dice: yo conocí a su papá, es casi igual que usted, le dice. Hace más o menos 40 años atrás, cuando yo y mi esposo, le dice, ya muy avanzada edad la señora, hicimos una fiesta en España, porque el esposo había sido el embajador de Francia en España. Recuerdo que vino su señor padre, es casi igual que usted, le dice, tiene como cerca de 46 años. Usted se parece bastante, le dice, ¿cómo está él? Ah, le dice, mi papá, sí, le dice, ¿usted se acuerda? Y él, bueno, con su ironía que tiene, le hace ver de que está equivocada, de que no era el papá el que conoció, sino él mismo había sido. Y le cambia de tema y se va por otro lado. La baronesa Bonjourgin, ella luego lo narraría y le contaría a la compañera sentimental de Luis XV. O sea, ustedes saben de que en esa época el rey tenía su reina, pero a la vez también tenía pues su favorita, ¿no? Tenía una mujer aparte que era, digamos, como que su concubina, una de las favoritas, Madame Concubine me parece, y le comenta, y ella lo escribe, lo narra, lo documenta. En 1760, en una reunión que lo mandó Luis XV en La Haya, ahí se conoce con Giacomo Casanova, quien le da bastantes problemas en el asunto.
Y en esa reunión, unos emires del Shah de Persia le dicen que por favor no se meta con el conde de Saint Germain, que este señor es poderoso, que no sabe con quién se está metiendo. Entonces este señor narra y escribe en sus memorias con respecto a ese señor, que hablaba mucho de historia, hablaba mucho de guerras, hablaba mucho del pasado, de la Biblia, él era tan letrado que, digamos, le quitó protagonismo a Casanova, ¿ves? Inclusive llegaron a tener algunos problemas con algunas féminas, porque este Casanova, esa es otra historia que ya les puedo contar, tenía bastante predilección por las damas, pero Saint Germain lo opacaba tremendamente. Pero miren, previo a eso, en 1743, en Londres y en Edimburgo y en Viena hubieron conciertos de música de piano y eran acompañados pues por otros músicos que llevaban el violín y instrumentos de viento, y ya Saint Germain tocaba el violín excelentemente. Tanto es así de que el músico Jean-Philippe Rameau narra y describe cómo el conde de Saint Germain era muy diestro con la música. Pasados los años, en 1785, Anthony Mesmer, hipnotista, también narra y escribe cómo el conde de Saint Germain le estaba dando instrucción y le enseñaba cómo funciona la mente humana. Luego, en 1820, Elena Petrovna y Jean Desailly, que eran, digamos, las protagonistas de la corriente teosófica, importante, digamos, corriente de su época, conocieron a Saint Germain, quien le dio instrucción y les enseñó cómo debían llevar esta corriente teosófica al Nuevo Mundo, a básicamente América, que era, digamos, la cuna para las nuevas enseñanzas, las nuevas corrientes filosóficas, teosóficas, de una nueva tierra y una nueva vida. Bueno, entonces, luego de esto, en 1897, Emma Call, una cantante, escribe en una de sus fotografías: por todo el apoyo y el conocimiento, y gracias a él soy lo que soy, muy agradecida al conde de Saint Germain. Pero para esto este señor ya tendría más de 100 años, pero él sigue, digamos, todavía en carrera, sigue en sus registros. En 1835, Albert Van Damme, un conocido periodista de la época, manifiesta que el conde de Saint Germain le narraba en sus historias que había conocido a Jesús, había conocido a Nerón, que había hablado con Dante y con otros más. Le narraba unas historias tales que él no lo podía creer. Lo registra y lo documenta. Giovanni Papini, viajando a las Indias, también narra de las peripecias y de todas las aventuras que el conde de Saint Germain le había manifestado. Pero esto, ¿cuándo es? Ya es más o menos 1940. Luego, en 1975, en la televisión española, aparece un tipo que manifiesta que tiene el secreto de la larga vida y los secretos de la alquimia. El famoso Richard Chanfray, francés, dice: yo tengo el secreto para convertir los metales innobles en oro, básicamente el plomo. ¿Y cómo? Te lo voy a demostrar. Sale en la televisión española, en cadena nacional y mundial, y convierte aproximadamente 100 gramos de plomo en oro. Y lo hace en la televisión. Y eso está en YouTube. Los puede ver usted. Pero este señor
él no se hace llamar el conde de Saint Germain, sino los periodistas lo hacen ver, lo hacen presentar como el conde de Saint Germain porque trae los secretos del conde de Saint Germain. El conde de Saint Germain deja escrito 2 libros, la Trinosofía, ¿no?, Pragmática, y el otro libro que es el libro triangular, la Santísima Trinosofía y el libro triangular. Y en ellos habla de la larga vida y habla de cómo convertir metales innobles en oro. Narra y escribe y describe, pero lo hace en un lenguaje, ¿no?, de runas, de códigos, de jeroglíficos que no son conocidos. Usa sigilos para proteger este lenguaje y proteger, digamos, el secreto. Pero este señor manifiesta que su maestro Fulcanelli es el que le ha dado el secreto. El maestro Fulcanelli ha utilizado todos los conocimientos y los secretos del conde de Saint Germain. O sea, hace referencia de que el maestro sería el conde de Saint Germain gracias a su larga vida. Personaje que sale en televisión española, Richard Chanfray, en 1975, lleva a un periodista a su casa y al periodista le hace ver cómo convierte el plomo en oro. Tiene un pequeño laboratorio. Ese mismo pequeño laboratorio lo monta en su programa de televisión. Pero en su casa, cuando fue la primera vez, la primera entrevista con el periodista español, porque no lo va a llevar así de buenas a primera, le muestra también cómo dar la vida a las cosas inertes. Traen un perrito muerto, al perrito muerto le inyectan el elixir de la vida y luego de unos minutos el perrito comienza a moverse, comienza a sacudirse como una especie de epilepsia y el perrito revive. Y también le muestra cómo hacer crecer las plantas, cómo darle la vida para que se pueda acelerar el crecimiento de las plantas. Hace crecer plantas pequeñas. Todo esto no narra el periodista. Eso es acá nomás, como le digo, en 1975. Luego de unos años, este señor Richard Chanfray desaparece. Supuestamente se suicida. Supuestamente. Pero a él no se le refiere como que fuera el conde de Saint Germain, sino él narra, él dice que todos estos conocimientos lo ha obtenido de su maestro Fulcanelli. ¿Y Fulcanelli quién es? Pues ese maestro nunca lo encontraron, pese a que los periodistas le quisieron pagar y todo. Este señor también, Richard Chanfray, francés, manifiesta que también fue asediado por varias bandas mafias que lo querían utilizar a él como para que sea pues una fábrica de oro. Por eso también que tuvo que proteger su identidad, su intimidad, y de repente hasta lo del suicidio fue una invención para simplemente desaparecer. Y ni que hablar del maestro Fulcanelli, ¿no? Entonces, muchachos, es así como camina por la vida este señor, el conde de Saint Germain. Pero miren, este señor, el conde de Saint Germain, en la época de 1746, también estuvo implicado en la revolución jacobina. La revolución jacobina quiere pues regresar, digamos, a los descendientes del rey Jacobo II de Inglaterra, al trono de Inglaterra, de la casa de los Estuardos. ¿Ve? Este rey Jacobo II fue rey de Inglaterra, rey de Escocia e Irlanda, en la época de 1685 a 1688. Pero fue depuesto o derrocado por una conspiración entre el Parlamento inglés y el Stauder holandés Guillermo de Orange. Prácticamente Jacobo II fue el último monarca católico. Y los jacobinos intentaron con su revolución regresar a los descendientes de Jacobo II al trono de Inglaterra. Y eso ocurrió en 1746. Y es ahí donde el conde de Saint Germain también estuvo metido. Fue reconocido por varios comandantes y políticos de la época, porque fue arrestado y fue encarcelado.
Estuvo metido también en otro tipo de problemas, porque tampoco no le fue fácil la vida. En Francia también habían bastante gente en la corte que lo querían, digamos, sacar del camino, porque era muy influyente a Luis XV. Fue arrestado muchas veces, acusado de conspiración, acusado de espía, acusado de tratar de, digamos, apoderarse del poder. Y fue arrestado, y en el arrestamiento fue sometido a, digamos, unas torturas, pero increíbles, para que hable. De eso hay redacciones y hay documentos del conde Saint Germain. Pero este señor logró escaparse, logró salirse. Lógicamente que tenía los medios, porque era una persona rica y adinerada. Era una persona que siempre tenía, digamos, sus recursos. Pero los recursos los tenía en piedras preciosas. Siempre en oro, siempre en esmeraldas, siempre en joyas, siempre en diamantes. Así era, pero cada cierto tiempo este señor simplemente desaparecía. Estando él en los calabozos de la Santa Inquisición de Roma, él escribe su famoso libro, La Santísima Trinosofía. ¿Y qué es este libro? ¿Qué nos narra este libro? Este libro, pues, nos dice que nos entregan 12 pasos o 12 pruebas para que uno pueda alcanzar la superioridad, la luz, para que uno pueda iniciarse en cuestiones metafísicas en donde vas a tener que llegar a la larga vida. Te dan los secretos para que tú puedas ser inmortal, ¿no? Supuestamente inmortal. Este libro está dividido en 3 grandes manifestaciones, en la gnóstica, la Rosacruz y la masónica. Bastante de metafísica, bastante de ocultismo, bastante de hermetismo. Luego también escribe el libro triangular, en la cual está escrita, como ya dije, en códigos, en un lenguaje secreto, en runas, en jeroglíficos y en sigilos, ¿no? Muy oculto, muy hermético. Pero ¿qué nos revela este libro? El segundo libro, el libro triangular, que es el libro más, digamos, enigmático del conde Saint Germain, nos revela la construcción de un artefacto, de que este artefacto te dice cómo se debe construir, pero en un lenguaje, como te digo, indescifrable. Inclusive dibujan el artefacto y te ponen las medidas, los diagramas, para que uno pueda alcanzar a la construcción de este artefacto. Este artefacto, unido en un ritual muy hermético, un ritual muy, digamos, metafísico, que tiene que ser, lógicamente y exclusivamente, bajo un eclipse solar total. Es ahí donde, básicamente, con esta fórmula, tú puedes alcanzar la inmortalidad. Este artefacto te debería proveer un líquido vital, el cual te iba a renovar la vida, ¿no? O la larga vida. Entonces, actualmente, el conde Saint Germain, ¿dónde está? Esa es la pregunta del $1.000.000. Bueno, ¿dónde está? Ahora puede estar en cualquier lado. Supuestamente, él está ahora en Rusia, bajo los servicios de Vladimir Putin, como asesor de Vladimir Putin, como el nuevo Rasputín del zar, ¿no? De la familia Romanov. Este señor estaría ahorita en tierras rusas. Entonces hay que tener cuidado con estos tipos de asesores que no envejecen, que parecen, ¿no?, al papá, al abuelo, al tatarabuelo. Cada cierto tiempo simplemente desaparecen de su órbita, aparecen en otro lado, con la misma cara, que llegan a ser reconocidos, ¿no? Entonces, señores, hay que tener cuidado con estos señores. ¿Usted quiere tener más información con respecto a este tema? No te preocupes, navegante. Vamos a seguir narrando de esto. Te cuidas, un abrazo.